Esto del coro, es que es más por la filosofía de... ¿Cómo sería? Hay un grito de libertad. Dios, Galán y García Hernández, y un grito de libertad. Tembló el trono y la corona, y con dolor hizo triunfar. Decía Gramsci, cuando esta hegemonía no puede ser mantenida por la vía de la cultura, del uso de los medios, de la educación, no se debilita ese control hegemónico, el imperialismo intenta mantenerlo por la vía de la violencia, de la guerra, del bloqueo, de impedir el acceso a la democracia, a la independencia, a la participación del ser humano en la construcción del futuro. El marco de los riesgos que tenemos, el marco de la complejidad de este año y los anteriores para América Latina y para el Caribe, para el mundo, es la crisis del capitalismo, que intenta mantenerse y resolver sus propios problemas, estimulando la desestabilización y la guerra como mecanismo para aumentar su productividad. Mientras haya guerra, habrá fabricación de armas, habrá venta de armas, de insumos para la guerra, habrá bases militares, se encontrarán excusas para movilización de grandes contingentes de ejércitos, de naves, de máquinas de destrucción masiva de personas. De modo que esta crisis del capitalismo no es una crisis de la humanidad, no es una crisis del pueblo español, no es una crisis de América Latina y del Caribe. La crisis del capitalismo, que además nos han enseñado nobles autores que usan la misma metodología de análisis que Marx, y algunos estrictamente marxistas y otros no. Yo me siento marxista, pero quienes nobles analistas, jóvenes incluso, en España nos han planteado que la tesis de los padres del neoliberalismo tenían como un planteamiento medular que la crisis la convierte en una oportunidad para aplicar medidas sobre pretexto de resolver la crisis y entonces lograr que esas medidas se conviertan en medidas permanentes. Tanto sirve como excusa un huracán para aplicar medidas de emergencia que luego se convierten en restricciones a la población, como sirve de excusa una crisis bancaria, o como sirve de excusa el paro masivo, o cualquier otro elemento que pueda ser catalogado como crisis ante la cual se plantean medidas de solución que no son más que el recetario que ya el capital venía planteando de flexibilización, de regulación, de privatización, de medidas neoliberales que tienden a menoscabar los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y a fortalecer ya no solo la acumulación de capital, como bien decía Miguel Calabrano, a través de la apropiación de la plusvalía, sino la especulación sobre los mismos excedentes producidos por la plusvalía, produciendo una economía artificial controlada por un conjunto de poderes fácticos en el mundo financiero. No nos hemos escapado a ello. En Venezuela, en los años 80, finales 80, principios 90, llegó Chávez al poder producto de una crisis profunda, aplicación de medidas neoliberales de privatización de las empresas, de las industrias básicas, tendiendo a privatizar incluso la principal industria básica, que es petróleo de Venezuela. Reacción de un pueblo ante aplicación de medidas neoliberales, por ejemplo, con el Caracazo
27 de febrero de 1989, el pueblo se rebeló, salió a saquear, pidieron a los militares reprimir al pueblo, y luego, pocos años después, surge el 4 de febrero un contingente de jóvenes militares con ciertas capas de la población civil, de trabajadores, de estudiantes, pero fundamentalmente un movimiento que pretendía ser cívico-militar, pero que no logró ser tan cívico, más militar, no tuvo éxito total militar, pero dejó sembrada una gran inquietud y un camino. 4 de febrero que lideró Chávez en el año 92. La crisis continuaba. En el camino, por ejemplo, en el año 94, una crisis bancaria. Allí el gobierno de turno auxilió a los banqueros. Eso debe sonar familiar. El fondo de garantía de los depositantes fue utilizado para auxiliar a la banca, que se llevó los ahorros que ya había usurpado de los trabajadores y del Estado y del país, y además se llevó también los auxilios financieros. Muchos años después hubo otra crisis bancaria que se trató de una manera muy distinta. En la crisis bancaria del año 94, por ejemplo, se remataron los bancos del Estado. El Banco Venezuela lo compró el Santander. El presidente Chávez, en la última crisis bancaria de alrededor de los años 2009-2010, recompró el Banco Venezuela y lo convirtió en el eje de un sistema público de banca. Y la crisis bancaria nueva no se resolvió auxiliando, rescatando, saneando a la banca. Se auxilió a los depositantes, a los ahorristas. Se fusionaron bancos, se intervinieron bancos, se trasladaron las cuentas de un banco a otro. El Estado asumió parcialmente deuda pública para ello, para favorecer a los trabajadores y al pueblo que tenía sus ahorros en los bancos. Los banqueros corruptos que huyeron a Miami, igual que en el caso ecuatoriano posterior, se proclaman como perseguidos políticos del régimen, porque fueron acusados por el Ministerio Público, por la justicia venezolana, como delincuentes, a diferencia del año 94, en el cual ningún banquero está imputado, ningún banquero sufrió ningún tipo de sanción. Cuando Chávez llega al poder, ya lo dije, con una profunda crisis, plantea la necesidad de un proceso constituyente, cambiar la constitución. En esa constitución se plantea una democracia participativa y protagónica, un Estado social de derecho y de justicia. Allí se plantea que la seguridad social es un servicio público no lucrativo. Y como producto de esa nueva constitución se plantea la construcción del poder popular. El artículo 184 dice: debe transferirse poder, competencias, recursos para que las comunidades organizadas asuman funciones del Estado a nivel local. Desde el gobierno nacional, regional y municipal se deben transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas. Eso abre la puerta a la conformación de los consejos comunales y las comunas. Y se empieza a debatir cómo desmontar el Estado burgués. Surgen las misiones. Y como siempre tuvimos como antorcha la Revolución Cubana, de allá nos llegó una luz. La misión Barrio Adentro, para dar sanidad pública masiva a nivel primario al pueblo, con el aporte de los médicos cubanos. La misión Robinson, para alfabetizar masivamente un pueblo que estaba perdido en el analfabetismo. Y con ese mecanismo comenzamos un proceso de desmontaje del Estado que está en camino, que está en marcha, que no ha terminado todavía. Se plantea una política de soberanía para recuperar el control de la explotación petrolera y de nuestras reservas petroleras que estaban entregadas mediante un mecanismo que se llamó de apertura petrolera a las grandes transnacionales del petróleo, porque no se puede construir socialismo si no se generan bases materiales
para que haya igualdad de oportunidades de la gente. No basta con que la ley diga que todos somos iguales. Si no hay la escuela pública donde el niño pobre puede ir, si no hay el consultorio de barrio adentro, donde se le puede atender a la gente de los barrios que no tiene cómo pagar un servicio de salud privado. Era indispensable recuperar la independencia y la soberanía y rescatar la industria petrolera. Eso produce lo que es recurrente: el sabotaje, la desestabilización, la guerra mediática. No han cesado. En el 99 fuimos a la constituyente, yo fui constituyente, Nicolás Maduro también. Y alguien podría decir que nos dejaron hacer la constituyente. Yo creo que ellos no tenían muy claro qué importaba esa constituyente venezolana en el 99. Pero ya en el 2000-2001, cuando comenzamos a legislar en el marco de esa constitución para ser más soberanos, y el presidente Chávez promulgó la ley orgánica de hidrocarburos, que planteaba que la renta petrolera debía distribuirse de otra manera. El producto de la actividad petrolera debía invertirse en educación, salud, fondos de estabilidad y desarrollo, inversión productiva para generar desarrollo más allá del sector petrolero. Comienza el proceso de denuncia de Chávez el Loco. El régimen está equivocado, que debe eliminar todas esas leyes que ha creado: la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, la ley de tierra, y se da el golpe de Estado del año 2002, que es derrotado por el pueblo cívico-militar. Comienza de verdad a expresarse una alianza cívico-militar. Y acto seguido, como decía Bolívar, después de una traición que se perdona, viene otra traición. Acto seguido, sabotaje a la industria petrolera a finales del mismo año 2002-2003 para quebrar al gobierno, ya no con un golpe de Estado, sino con un golpe económico. También derrotado por el pueblo, que soportó más de 2 meses sin gasolina, haciendo cola en las calles, sin transporte, y de ahí surgió una misión alimentaria que es mercado. Cómo comenzar a distribuir alimentos subsidiados a un pueblo que tenía una hambruna, que tenía una pobreza extrema altísima, que hoy en día solo es de 5,5%. Contra todo eso reaccionaron. Derrotaron el sabotaje petrolero, acuden a las manifestaciones que llamamos guarimba y promueven el referéndum revocatorio contra Chávez. La Constitución venezolana es la única que contiene un referéndum revocatorio de mandato. Nosotros podemos elegir y revocar presidentes, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas a la mitad del periodo. Con el 20% de las firmas de los electores podemos convocar un referéndum revocatorio de mandato. También se pueden revocar leyes que después de aprobadas son rechazadas por el pueblo porque conculcan derechos del pueblo. Estos mecanismos se plasmaron en la Constitución. Y en el 2004 se somete a Chávez a un referéndum. La campaña mediática le decía al mundo que a Chávez no lo quería el 80% de la población. Fuimos al referéndum. Chávez ganó con más del 60% de aprobación del pueblo venezolano, demostrado que la campaña mediática era una infamia. A veces a uno le preocupa que la gente, a los medios que le mienten sobre su situación, le creen las mentiras que dicen sobre la nuestra. Pues Chávez es loco, Correa es loco, Evo es un ignorante, somos paz en el suelo, y le faltan el respeto a millones de habitantes ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, cubanos, argentinos, brasileños, que por millones votaron por cada uno de sus gobernantes. Pueblo cubano que mantiene su sistema de gobierno, su manera de ser democrático. Y hemos asumido en el continente esos conceptos del buen vivir colectivo, de cada quien según su capacidad, para cada quien según sus necesidades. Buen vivir colectivo, no es solo salario, es vivienda y hábitat digno, es sanidad pública, es educación, y un Estado que convierte
el gasto social en inversión social, son rasgos comunes de los países del ALBA. Que como bien decía la compañera María, opuso Chávez a la pretensión del ALCA, área de libre comercio para que no es un área para los bolivarianos, un tratado de comercio de los pueblos. A mí me tocó ir a Ecuador, yo fui a Quito en marzo del 2003, el día que bombardearon a Irak, en una guerra que iba a terminar rapidito, decía el presidente Bush. Todavía están masacrando al pueblo iraquí. Fui a proponer Petroamérica a un traidor, Lucio Gutiérrez, que le llevó los papeles que le llevamos, se los llevó a la embajada norteamericana. Después traicionó a su pueblo. Pero Petroamérica no tenía sentido, lo que Chávez llamaba Petroamérica, pero de allí salió el ALBA y Petrocaribe. Una concepción de la seguridad energética distinta. Seguridad energética para todo el planeta, para el desarrollo de los pueblos, no para los países desarrollados. Es el concepto de seguridad energética que manejan los gringos. Control de los yacimientos, control de los sitios de paso, los oleoductos, los gasoductos, el agua, la biodiversidad. Y muchas de las guerras actuales se explican porque quieren evitar que se construyan gasoductos, porque quieren controlar los gasoductos actuales, porque quieren controlar los yacimientos. Por eso el gas de Bolivia, el petróleo ecuatoriano, la voluntad ecuatoriana, boliviana, venezolana, nicaragüense, cubana, argentina, hondureña, carajo, con Celaya, que no se sabía. Que no se sabía que iba a ser el detonador de la unificación de un movimiento popular hondureño, cuando se le ocurrió proponer: consúltenle al pueblo si quiere una constituyente. ¿Qué miedo le tienen a consultar a su pueblo sobre un tema? ¿Quiere el pueblo una constituyente, sí o no? Después, ¿qué contenido le da? Les espantaba preguntar al pueblo si querían una constituyente. Entonces, hay un riesgo permanente que tiene que ver con esta crisis. Y como remedio es la integración, es la unión. Y Chávez creo que lo entendió clarito y encontró eco en grandes líderes, expresión de sus pueblos, estos compañeros como Evo, como Correa, como Daniel. ¿Qué voy a decir de Fidel? Si fue inspiración de casi todo esto, de Raúl y todos, y muchos otros compañeros, de unirnos en ALBA, en UNASUR, ir más allá en la CELAC, seguir planteando el mundo pluricéntrico, multipolar, democratizar los organismos internacionales, porque nadie va a subsistir solo. Ni la revolución bolivariana venezolana, ni la ecuatoriana, ni la boliviana, ni la cubana puede subsistir sin la solidaridad del resto de los pueblos. Y hoy en día, afortunadamente, se construyen otros polos, los BRIC, y se fortalece Mercosur y se relacionan BRIC, Mercosur, UNASUR, ALBA, etc. Y está en movimiento la geopolítica, la geoeconomía en favor de un mundo pluripolar, multicéntrico. Intentan arrebatar un referente. No quieren a Correa ni su Revolución Ciudadana, no quieren a Evo Morales, no quieren a Lula, no lo querían, no quieren a Dilma, no quieren en Argentina gobiernos progresistas y utilizan los fondos buitres. Cualquier excusa es válida. El Campeonato Mundial de Fútbol para tratar de desestabilizar a Argentina, a Brasil, cualquier excusa. Con nosotros, un país democrático que tiene elección irrevocatoria de mandato, con un presidente Chávez que se reeligió tantas veces, que fue ratificado después de la constituyente, que muere en pleno proceso, y con Maduro, que fue 6 años canciller de Chávez, no estaba ausente, no es un extraterrestre que Chávez sacó de la manga o del sombrero del mago. Es un luchador social que estaba con él, recorriendo el planeta, viendo estos conflictos, integrando, uniendo pueblos.
Afortunadamente es su compañero que estuvo en la constituyente y que estuvo recorriendo el mundo. O sea, hay que comprender de lo que estamos hablando. Por eso no les gusta Maduro y hay que desprestigiarlo. Intentaron que Chávez no se religiera, nos generaron una guerra económica, intentaron que Maduro no se religiera, comenzó un sabotaje económico. En nuestro país tenemos algunos problemas que estamos enfrentando y los vamos a resolver, pero magnificándolo mediáticamente y como operación de sabotaje, acaparamiento, contrabando, etcétera, han intentado crear un clima que no permitiera primero la elección de Maduro, fue derrotado, luego en la elección municipal se amplió la ventaja, se cuadriplicó la ventaja del chavismo contra la oposición en el número de alcaldes y votos sumados de los alcaldes bolivarianos. Sin embargo, inmediatamente dijeron que había que salir del presidente, desatan una ofensiva, Leopoldo López, María Corina Machado, que aquí son venerados como próceres de la libertad. ¿Qué justificación tiene un presidente recién electo, con un respaldo en las elecciones municipales mucho mayor, que tiene que salir de inmediato? ¿Qué argumento democrático es ese? Y algunos compañeros militantes de izquierda en algunos lugares del mundo dudando porque los medios decían que el régimen dictatorial de Maduro conculcaba los derechos, perseguía a los estudiantes y a los pobres. No van los niños huyendo de países pobres, o van huyendo de países pobres y son rechazados en los Estados Unidos. Los colombianos de la frontera, producto de la guerra de Colombia de no sé cuántos años, se van para Venezuela, 4 millones, no pasa al revés, no se van de Venezuela para Colombia. No es verdad lo que se señala de Venezuela. Tenemos logros inmensos, reducción de la desigualdad, de la pobreza, del analfabetismo, atención de sanidad pública, pensionados de 380.000 pasamos a 2,5 millones, matrícula universitaria de 680.000 a 2.600.000 gratis, pagando deuda social, sofocando una hambruna con alimentos subsidiados. Se organiza una mafia para llevárselos de contrabando. Tenemos ese problema, lo estamos enfrentando, pero tenemos recursos para abordarlo y estamos promoviendo la integración para que juntos nos detengamos de eso, de lo que le hicieron a Allende, de lo que nos hicieron en 2002, de lo que le trataron de hacer a Evo, el golpe que le intentaron a Correa y el intento de asesinato a Correa, de tendernos juntos para promover que ese modelo del buen vivir que asumimos los países del ALBA, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera, sea referente. Esa legislación en materia de seguridad social, del derecho al trabajo como se concibe, que es un tema para el domingo, un libro que unos compañeros escribieron brillantemente y vamos a comentar sobre el proceso de legislación laboral a favor del proceso de transición revolucionaria por el socialismo. No quieren que ese referente se mantenga y no quieren que el proceso de integración de los pueblos se mantenga. Quieren romper ese modelo, bien lo señalaba María, el modelo diferente de integración. Y esa es la batalla. Por eso es tan complejo este año, porque han arreciado su campaña de desestabilización, han arreciado sus iniciativas guerreristas. Y yo quiero terminar con hay un sueño que siempre me ha atormentado desde hace muchos años cuando contemplaba la brecha tecnológica y recordando a Julio Verne. Hoy creo que son capaces de estar pensando en que construir una cúpula en la luna aclimatada para el 1% de los que dominan el mundo financiero y el 4% de corruptos, de gobernantes corruptos que les son cómplices, y desde allá controlarnos con láser, con drones especiales, o a lo mejor están planteando devastar el África, comenzando además por Palestina, para establecer luego todas sus colonias en territorios donde unos pueblos sean los esclavos y otros pequeños grupos humanos sean los privilegiados. Parece una locura. En ese tiempo que sueño que esos locos psicópatas andan en eso, hay que detenerlos. Y por eso es tan importante la unidad. Por eso es tan importante
salón de honra a las víctimas del franquismo. Y todos esos pueblos bombardeados por el imperialismo con cualquier excusa, que han perdido la vida, pero que sin embargo siguen resistiendo. Muchas gracias.